viene el cuarto capítulo que habla de la enajenación de bienes, y aquí podemos tener bienes inmuebles, bienes muebles o títulos de crédito, ¿no? Aquí empieza tal vez a tomar un poquito más de interés desde el punto de vista financiero dentro de nuestras actividades, lo que puedo hacer y lo que debo cuidar o lo que me conviene cuidar para mis finanzas, ¿no? En inmuebles, pues bueno, tenemos tanto los inmuebles que son comerciales como los inmuebles que son casa habitación. Desde luego los inmuebles que son casa habitación, yo puedo tomar un monto de exención importante, que son 750,000 UDIs, y eso me permite optimizar el pago del impuesto. No se requieren mayores pruebas más que la simple declaración del vendedor de que esa es su casa habitación, de que efectivamente esa es su casa habitación, y con eso es más que suficiente, ya que esa declaración pues es una declaración, digamos, legal y surtirá los efectos que correspondan, ¿no? Evidentemente, si hay copropiedades en los inmuebles que son casa habitación, pues corren la misma suerte y la base se hace menor. En el tema de enajenación de muebles también es muy importante ver que existe una pequeña ingreso exento. Siempre hay que considerarlo para poder aplicarlo adecuadamente y pagar sobre la base correcta los impuestos. Y finalmente, en el tema de enajenación de bienes que tengan que ver con títulos de crédito, acciones, partes sociales, bonos, etcétera, pues aquí empieza a entrar ya se empieza a ampliar el panorama, porque podemos estar hablando de acciones de empresas privadas, acciones que cotizan, de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores mexicana, o bien acciones que yo, a través de mis inversiones en el extranjero, compro y vendo en mis portafolios de inversión que tengo en el extranjero. Entonces, en materia de operaciones locales, es decir, en territorio nacional, pues yo me tengo que apegar estrictamente en todo en general, pero aquí a las reglas concretas de si se trata de empresas privadas, pues tengo que seguir el procedimiento que me marca la ley, en donde hay dos opciones. Una es, si yo soy el que vendo, me pueden retener el 20% sobre el valor total de la enajenación, o bien el otro, tengo la posibilidad de solicitar y formular un dictamen por enajenación de acciones que formulamos los contadores públicos certificados y se presenta ante la autoridad a efecto de que en ese dictamen se determine el valor fiscal de las acciones y se pueda determinar si existe una utilidad o no en la enajenación de las acciones, y con ese dictamen pues yo soporto el valor que voy a declarar para efecto de cumplir con mis obligaciones fiscales. En el caso de las acciones de bolsa, pues las utilidades en términos generales por la enajenación tienen un pequeño gravamen del 10%, igual que bueno, básicamente en territorio nacional. Cuando hablamos de portafolios en el extranjero, pues empiezan ahí a jugar otras reglas, porque a menos de que mis portafolios en el extranjero se relacionen con un mercado internacional que se denomina SIC, Sistema Internacional de Cotización. México tiene, digamos, dos bolsas paralelas de valores, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores y la bolsa que corresponde al SIC, que son empresas registradas en el Sistema Internacional de Cotización, en donde
todas aquellas emisoras de acciones que se registren en este sistema, por defecto, cualquier inversionista que haga operaciones a través o con los títulos registrados en ese sistema va a tener beneficios, y es que se va a aplicar nada más el 10% de impuestos sobre la renta sobre los beneficios que se obtengan. Si yo tengo un portafolio en el extranjero y hago operaciones de emisoras, compra-venta, primero, que no estén registradas en el SIC, pero segundo, que no las haga yo a través del SIC, entonces las utilidades de esas operaciones que hice en el extranjero, yo las tengo que acumular a la base general de mi base gravable que voy a declarar anualmente. Creo que este es un punto muy importante a considerar en función del cuidado que nosotros sugerimos de tener en las inversiones que muchos de nosotros realizamos en el extranjero. Hemos encontrado, tenemos relaciones con algunas instituciones financieras en el exterior, y hemos encontrado que en muchas ocasiones prácticamente el representante que nos da servicio financiero en muchas ocasiones se convierte un poquito en asesor fiscal, y sentimos que en algunas ocasiones no es lo más conveniente, porque es una persona que está en un país distinto, ¿verdad? Puede no tener exactamente todos los elementos, y lo que nosotros sugerimos es hacer un profesional especializado en temas fiscales. Después tenemos el siguiente capítulo, que es adquisición de bienes, y fundamentalmente se da cuando hacemos un gran negocio, ¿no? Yo me puedo ubicar en el supuesto de la adquisición, por ejemplo, de un bien inmueble a un valor de mercado muy bajo, pero que sin embargo el valor de avalúo es mayor que el valor convenido para la operación. Y entonces, cuando yo acudo ante el notario público a la escrituración, pues el notario va a tomar tanto el valor como referencia, el valor de avalúo practicado por un valuador certificado, y va a compararlo contra el valor pactado en la operación. Si el valor pactado en la operación es menor, yo como comprador voy a tener un ingreso de bienes y me van a hacer una retención del impuesto sobre la renta, a la cual yo le puedo aplicar ciertas deducciones a esta adquisición. En esos casos, en algunos, hay algunos otros que realmente pues hay temas de prescripción, ¿no? Yo adquiero la propiedad por una prescripción, hay temas de donación, alguien me dona un bien inmueble también, entonces, y me lo dona gratuitamente, bueno, pues yo pagaré el impuesto sobre la renta en función del avalúo, ¿no? Hay otra que también se da con relativa frecuencia cuando yo soy el propietario de un inmueble, se lo rento a una empresa que va a edificar sobre ese inmueble, y cuando termine el contrato, yo, propietario del inmueble, me quedo o quedan en mi beneficio las construcciones. En ese momento, cuando termine el contrato, habrá que hacer un avalúo para determinar cuál es el valor que yo debo de acumular como adquisición de bienes, ya que esas construcciones que no desarrollé yo como propietario quedan en mi beneficio. Posteriormente entraríamos al capítulo de intereses, y este se relaciona también mucho con el tema de enajenación de bienes. Si nos vamos al ámbito financiero, en donde cuando hablamos de portafolios de inversión, pues tenemos de entrada, cuando las inversiones son muy conservadoras, pues el interés básico que nos paga la institución financiera, o cuando las inversiones son un poquito más agresivas, pues ya
se empieza a hacer una combinación entre los beneficios que tengo de la compra-venta de acciones o títulos, más los intereses que recibo de mis inversiones. Y esto se conjunta o se combina o complementa con los dividendos que puedo yo tener o recibir de los diferentes títulos de las emisoras en las que estoy invirtiendo. Entonces, todos estos elementos, independientemente de si yo realizo mis operaciones financieras dentro o fuera del país, yo tengo que considerarlo para efectos de presentar mi declaración anual. El principio fundamental es que en México, para efectos legales, es contribuyente aquella persona física que tiene su casa habitación dentro de territorio nacional. Y si desarrollo actividades aquí, pues tengo que pagar. Ya con el solo hecho de tener mi casa habitación en territorio nacional, me constituyo en un residente para efectos fiscales en México y debo cumplir con las leyes fiscales. En materia de dividendos, bueno, pues en empresas públicas, en la bolsa, se hace una retención del 10% y después todas aquellas que son que hago en bolsas del extranjero y que no están a través del SIC, pues también tengo que llevar todo esto a mi declaración anual. Creo que básicamente esos son los ingresos más comunes que puedo tener yo, como otros que son premios y otros adicionales que la ley menciona, que son casos ya muy específicos, cuando hay algunos cobros que se dan por ser aval, algunas operaciones ya muy específicas, temas de regalías, que sí me pueden generar un ingreso importante y que o no importante, pues yo tengo que llevar a mi declaración anual, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver, prácticamente hay 4 capítulos de la ley del impuesto sobre la renta dentro del título de personas físicas que me permiten tener deducciones específicamente relacionadas con la actividad que yo estoy desarrollando. Y el secreto, desde nuestro punto de vista, es saber específicamente qué y cómo puedo hacer efectivas las deducciones en mis actividades, qué mecanismos de control, qué elementos de organización de mis finanzas y de mi actividad profesional o comercial de poner para optimizar la aplicación total a la capacidad más amplia de estas deducciones, para el ingreso acumulable, que es la barra que está ahí abajo, sea el más bajo posible. Esto, desde luego, siempre pues aprovechando estrictamente las disposiciones de ley, pero siempre bajo el supuesto de justamente conocer la ley para poder aplicar en su conjunto todos los beneficios que nos da la ley, ¿no? Entonces, una vez que yo estoy haciendo mi resumen para preparar mi declaración anual y una vez que aproveché todo lo que podía aprovechar de deducciones dentro de cada uno de los capítulos en donde la ley me da oportunidad de hacerlo, pues me voy a temas, vamos a decir, previos al cálculo de mi impuesto, ¿no? Uno, que son las deducciones generales, que son de aplicación general, y el otro, que son los estímulos fiscales que se aplican básicamente cuando yo me pongo o me ubico en el supuesto que me permite aplicarlos, ¿no?